esta mañana me compartieron que Emily y Matthew, esta hermosa niña está tocando el bajo por ahora y toca el piano, ha pedido bautizarse, así estamos contentos, igual nuestro hermano Matthew. Es un privilegio muy lindo, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, aquellos que quieran y no se han bautizado, que han recibido a Cristo Jesús y no han tomado la oportunidad de bautizarse, les quiero invitar. Es un momento especial, muy lindo, y una de las cosas, los grandes privilegios que tenemos como hijos de Dios es el bautismo, ¿no es cierto? Vamos a estar en Juan capítulo 6, en esta noche vamos a estar viendo el último mensaje con respecto a lo que es los falsos discípulos. Habíamos empezado en esta mañana a mirar, a observar qué es lo que distingue a aquellos que parecen estar con el Señor, pero no están. Y hemos visto algunos puntos en los cuales pudimos notar la razón, el por qué hacen esto. Así que en cuanto a lo que significa ser un discípulo del Señor, les pido sus oraciones. El domingo que viene vamos a concluir y va a estar basado en Juan 21, 20 y 21. Espero que puedan estar y puedan orar, porque va a ser un momento, yo creo que fantástico, de cómo terminar esta serie de mensajes en cuanto al discipulado, el costo del discipulado. Por igual, oren porque hay muchas personas que están pidiendo asociarse, aunque ustedes no lo crean. Le estaba compartiendo a la hermanita Karina que a través de los mensajes, el trabajo de todos nosotros como iglesia, porque no soy yo solo, esto es un trabajo de iglesias, oraciones, aquellos que están en la cabina de audio, los sugieres, los hermanos de la iglesia, todos estamos orando, y una de las cosas más lindas que podemos ver es que hay personas que día a día están pidiendo de hacerse amigos de la página en Facebook para mirar las cosas que tenemos. De todas maneras lo están viendo, no sé para qué piden de ser amigos, pero están escuchando los mensajes, están compartiendo. Muchísimos de ellos están compartiendo que ha sido una bendición. Un hermano llamado Gregorio dijo: por favor, no dejen de grabar, porque ha hecho demasiado bien a mi vida en particular, lo que han estado tratando. Así que le quiero dar gracias a la hermana Cari, que con mucho cariño pues hace esto, y no solamente ella, como les digo, somos todos nosotros, y le puedo dar entonces gracias a nuestro Dios. Vamos a estar viendo por lo menos lo que representa ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Vamos a ver claramente en este capítulo que todo se basa en escuchar lo que Jesús está diciendo en cuanto al discipulado. Y entonces, basado en lo que Él enseña, va a producir una reacción en nosotros. Tendría que producir una reacción en nosotros. Y cuando hablamos de cómo reaccionamos, entonces viene lo segundo, que es la decisión que voy a tomar. ¿Cuál es mi reacción a lo que estoy escuchando de parte del Señor Jesús? ¿Y cuál es entonces la decisión que voy a tomar basado en aquello que estoy escuchando? Una de las cosas que vemos en este capítulo, vamos a ver lo que es el discípulo falso y el discípulo verdadero. Y todo está basado en la decisión que uno toma. Y es lo que vemos aquí en el capítulo 6. El versículo 60, por ejemplo, ustedes van a ver allí que los falsos discípulos están diciendo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y hemos visto y vamos a ver en esta noche algunos puntos que yo creo que nos van a ayudar a poder entender por qué hacen y dicen las cosas que están diciendo. En el verso 68, ustedes van a ver al verdadero discípulo. El Señor le está preguntando: ¿ustedes también se quieren ir? Y la respuesta de Pedro es: ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo me imagino qué tristeza
que debe haberle causado al Señor en cuanto a que estaba compartiendo lo que es la palabra de verdad, y en el corazón del Señor. La razón por la cual digo esto es por la pregunta que le hace a sus discípulos. Fíjense, ¿quieren acaso ustedes también irse? ¿Se quieren ir ustedes también? Yo me imagino el corazón de nuestro Señor, lo que habrá causado en Él, y digo que me imagino porque a mí me duele mucho. Y ustedes ven en el versículo 66 que después que Jesucristo compartió la verdad, ya dice que ya no andaban más con Él, no andaban más con Jesús, no querían saber nada de Jesús, lo seguían por las razones equivocadas, y así como murmuraron de Jesús y lo criticaron, así hacen hacia todos aquellos pastores que predican la verdad y predican lo que nosotros llamamos la sana doctrina, por lo que Pablo le escribe a Timoteo. Son muy pocos, déjenme decirle, los pastores que están predicando la verdad de la palabra de Dios. Un hermano una vez a mí me dijo lo siguiente, y voy a nada más que mencionar un par, han sido varios, pero un hermano que estaba en el pastorado, por razones de salud empezó a venir aquí, y entonces me dijo lo siguiente. Me dijo: pastor, lo único que yo veo aquí son ovejas gordas. Y yo dije: ¿cómo? Sí, porque es mucha palabra, es mucha enseñanza, y lo único que veo son ovejas gordas. Lo que quiso decir es que tienen demasiada enseñanza y no hacen nada. Porque una oveja gorda está hablando de ovejas que no hacen absolutamente nada. Por supuesto, no viene más aquí a la iglesia, y por supuesto no es así, de que tenemos ovejas gordas nada más, pues tenemos hermanos y hermanas que hacen cosas para el Señor. Mis hermanos, es una cosa maravillosa, o sea, no es el crecimiento que ellos quieren ver, no es lo que vemos nosotros en la palabra del Señor. Déjenme decirles, yo conozco a muchos pastores y tienen unas técnicas y manipulaciones como ustedes no se imaginan, porque me lo han compartido a mí. Me han dicho: mira, si quieres ver a la iglesia crecer, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Hermanos, yo siento, y déjenme decirle, esto es verdad, pastor, mira, esto funciona. Ajá, ¿qué funciona? Me dice: tú tienes que decir lo siguiente. Hermanos, yo siento aquí, Dios me está poniendo en mi corazón de que hay una pareja aquí que están molestos el uno con el otro. Y yo dije: Y yo dije, entre 100 personas, ¿ustedes creen que no va a haber una pareja? Bueno, somos unos 30 que estamos mal, ¿no es cierto? Pero imagínense, esa pareja va a decir: está hablando de mí, está hablando de nosotros. Dios debe estar dirigiéndose hacia mí. O de decir: pastor, tienes que decir, alguno aquí está pasando por un momento financiero malo. Y yo digo, entre 100 es lógico que va a haber una persona que está pasando por un momento financiero. Pero no, pastor, el asunto es cómo lo vean a usted, porque lo tienen que ver con otra categoría, y ahí es donde viene el asunto, es un profeta. Y entonces empiezan a poner a esa persona en un nivel, en un lugar donde no le corresponde. No le corresponde. No podemos manipular a la gente. Otro hermano me dijo: pastor, la culpa de que la iglesia no crece es suya. Y yo dije: bueno, gracias. Yo veo otra cosa. Se han levantado maestros, tenemos un grupo de alabanza, que yo no sé si ustedes vieron, pero yo no sé, pero algo está pasando aquí. Los jóvenes se están bautizando, estamos viendo lo que es oración los días sábados, estamos viendo grupos de hermanos que se reúnen el día viernes, hemos tenido muchos bautismos, el grupo de jóvenes está creciendo. Y el problema, entonces, lo que notamos está en el creyente, o supuesto creyente. Entonces, cuando empezamos a mirar aquí, que quieren exigir poder,
Quieren exigir, bueno, si usted me pone a mí, porque en realidad lo que estas personas están diciendo, si usted me pone a mí, las cosas van a cambiar. No hay manera que vamos a permitir a una persona con esa actitud tomar al frente de algún ministerio en la iglesia. Una de las cosas que vamos a ver en esta noche es lo siguiente. No nos gusta escuchar la verdad de Dios. Ahí radica el problema. No queremos escuchar la verdad de Dios. Y vamos a ver cuán incómodo nos sentimos cuando empezamos a mirar las enseñanzas. El Señor dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos en todo el mundo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he enseñado. Y fíjense que el mensaje del Señor Jesús que le enseñe a los demás está basado en esto. Fíjate, algo que a nosotros no nos gusta escuchar la verdad, porque es la verdad del Señor. Dice, el que es humillado será ¿qué? Será exaltado, ¿no es cierto? El que toma entre ustedes no va a ser así, de que querían gobernar, sino que entre ustedes el mayor, el principal, va a ser siervo, va a servir, va a tomar una actitud de esclavo. Si ustedes me quieren seguir a mí, tienen que tomar su cruz y negarse a sí mismo. Mis hermanos, estamos escuchando entonces la verdad de parte de Cristo Jesús, la cual muchos de nosotros no queremos escuchar. No queremos someternos al Señor. Y fíjense en qué ironía que estamos diciéndole Señor Jesús, pero es como el Señor, ¿sabe lo que quiere decir el Señor? Curios. Esa palabra en el griego quiere decir que es dueño absoluto de todo. La palabra del Señor nos dice en Corintios de que hemos sido comprados por precio. Quiere decir, mis hermanos, que hubo un precio muy alto que Jesús pagó por ti y por mí. Y entonces ahora somos pertenencias del Señor, somos del Señor. Y al ser del Señor, nuestro Señor, el asunto, te voy a decir una cosa, el día que tú y yo le dimos nuestro corazón al Señor y le pedimos perdón de nuestros pecados, ese fue el último día en el cual tú entonces, ahora en lugar de estar pidiendo para ti mismo, tú estás sujeto, hágase tu voluntad, Señor, lo que tú quieras. Cuesta mucho. Cuesta mucho. No quieren oír la verdad, lo hicieron con Jesús, lo hicieron y lo van a hacer con nosotros también. No hay duda con respecto a esto. Ahora, en la Biblia, por ejemplo, hay distintos ejemplos de abandonar a Jesús. Pablo, por ejemplo, le escribe a Timoteo, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y una de las cosas que estuve mirando con respecto al tiempo que estuvo Demas con Pablo, bueno, por ejemplo, en Colosenses 4:14 dice, le saluda Lucas y Demas. La epístola a Colosas, a los Colosenses, fue escrita entre el año 61 y 62. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, empezamos a ver la segunda epístola de Timoteo fue escrita en el año 67, lo cual quiere decir que estuvo 5 años que estaba con Pablo, pero finalmente abandonó. Y hay veces que a mí me preguntan, hermano, ¿era creyente esta persona? Porque venía a la iglesia, cantaba, hacía esto, hacía lo otro. ¿Será creyente esa persona? Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Si hay algo que yo noto es lo siguiente. Los que son de Cristo, los que son verdaderamente de Cristo, van a ir hasta el final, no dejan de venir o de seguir a Cristo Jesús. Lo único que manifiesta lo que dice Juan en su primera carta, donde dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y por eso entonces encontramos personas que abandonan las cosas, y lo vemos en Judas Iscariote, que estaba con Jesucristo por conveniencia. Encontramos en la iglesia, en el Apocalipsis, espiritualmente hablando, que la iglesia en Éfeso había dejado su primer amor. El domingo que viene vamos a estar en Juan 20, 21, y el tema del último mensaje del discipulado, por lo menos en este año 2017, va a ser el amor del discípulo. ¿Cuál es el amor del discípulo? Ese es el título, va a ser el título del mensaje, tanto en la mañana como en la noche. La carta a los Hebreos para mí es una de las cartas que más advierte con respecto a lo que es la apostasía. La palabra apóstata quiere decir uno que estaba en la verdad y la abandonó completamente.
estaban siguiendo la verdad, pero después hubo otras cosas que se desviaron por completo. Antes que entremos a Juan, vamos a ir por un minutito para que ustedes puedan entender lo que les estoy diciendo en Hebreos capítulo 10 y vamos a leer del verso 23 al 31. Hebreos 10, 23 al 31. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, el día del Señor, cuando venga el Señor Jesucristo nuevamente. Porque si, vean esto, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado o apartado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay una cosa aquí que yo creo que es muy, muy importante que nosotros podamos observar en esta noche, es lo siguiente. Quiero que prestes atención a lo que voy a decir, por favor, porque déjeme decirle que a medida que iba estudiando la advertencia que el Señor da con respecto a esto que voy a compartir con ustedes, es algo que hay que tener miedo. ¿Y qué es? Miedo en el sentido de aquellos que vacilan, que están indecisos, que están inestables. Y tiene que ver que uno de los peores pecados, si no el peor, escuche esto, es de que haya escuchado la verdad y a sabiendas, entendiendo lo que es la verdad de la palabra, abandone o tome las cosas de Dios muy a la ligera. Te voy a decir por qué. Rechazando el Evangelio, has escuchado el Evangelio, conociendo que es la verdad, y adrede, abandonas o deseas apartarte, te voy a decir que lo peor que puede hacer una persona, la advertencia es tan severa, y quiero compartirles lo que la Biblia dice al respecto. Por ejemplo, allí en Hebreos lo que hemos visto, a los que han recibido, dice allí, los que han recibido el conocimiento de la verdad. Y dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido la verdad. Es algo tremendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí el hermano que escribió dice, versículo 23, mantengan firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo otro, vayan conmigo a 2 de Pedro capítulo 2 y vean, por ejemplo, versículos 18 al 20. Preste atención a lo que dice el apóstol Pedro. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias o deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vean esto, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. ¿Estamos entendiendo lo que dice aquí? Mejor le hubiera sido no haber conocido el mensaje, que después de haberlo escuchado,
haber rechazado la verdad. Es una cosa tremenda. El creyente verdadero, déjame decirte una cosa, presta atención a esto y dice, yo no quiero ser uno de esos que abandona y empieza a dejar de seguir la verdad. El Señor dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es digno de seguirme. Y lo que está diciendo, aquellos que pusieron su mano en el arado, vuelven para atrás, dejan, abandonan, está diciendo, tengan cuidado con eso. Tengan mucho cuidado. Después el Señor Jesús, Él mismo, allí en Lucas 14, Él dijo esto, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, los castigará duramente aquel que conociendo la voluntad de Dios no la hace. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Hay unas consecuencias muy serias. Y Jesucristo para esto vino. Jesucristo vino para ser crucificado, mis hermanos. Una de las cosas que estamos viendo es que en el corazón de nuestro Señor lo dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino venga a Él y tenga vida eterna. Mis hermanos, no quiere, dice la palabra de Dios, que nadie sea condenado, quiere que todos tengan vida eterna. Ese es el deseo de nuestro Dios. Él desea que todos tengan y reciban el perdón de pecados. Ningún sacrificio puede satisfacer a Dios como el sacrificio que el Señor Jesucristo dio por cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Lo único que yo noto es lo siguiente, solo Jesús puede quitar el pecado. Solo Jesús puede quitar el pecado, solo Jesús puede perdonar los pecados. Después de seguirlo a Él, a pesar que la gente te desprecie, que se burle de ti, eso no es nada en comparación, mis hermanos, con respecto a lo que pasó el Señor Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario. Porque hay algo que tenemos que entender, lo siguiente, tú no deseas ni quieres morir en pecado cuando tienes la oportunidad de que Dios te perdone todos tus pecados. Es nuestro ruego que puedas escuchar. ¿Sabes por qué? Porque hay una eternidad, rechazas la verdad y hay una eternidad en un tormento que dice que nunca va a dejar de ser. Estaba compartiendo esta mañana la región de Galilea, allá al norte del lago, de Mar de Tiberias o el lago de Genesaret. Muy bien. Es un momento senior, así que no se asusten, dicen que después de los 59 empezamos a tener esos lapsus mentales. La región de Galilea, habían entre 20 a 25 pueblos en aquel entonces. Algunos pueblos tenían 10 personas nada más, otros tenían 40 o 50, otros tenían entre 10.000 a 20.000, pero un total, nos dice la historia, entre 400 a 500.000 personas que vivían nada más que en esa sección de Israel, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesús estuvo un año recorriendo lo que es la región de Galilea, y entonces muchas personas empiezan a seguirlo, empiezan a observar, empiezan a seguirlo por las razones equivocadas. Y es lo que vimos esta mañana, de que 5.000 personas, 5.000 hombres, nos dice allí en Mateo, que eran 5.000 hombres sin contar los hombres, las mujeres y los niños. Lo cual quiere decir que el Señor alimenta entre 10.000 a 20.000 personas. Muchos lo estaban siguiendo, lo querían hacer rey. Querían que este fuese rey. Estaban diciéndonos cómo podemos nosotros hacer las obras que tú haces. Y lo que le estaban diciendo al Señor es lo siguiente: ¿cómo podemos nosotros multiplicar los panes y los peces para que no tengamos que venir a ti? Entonces vemos a este grupo que Jesús le está hablando de la verdadera misión por la cual Él está aquí en la tierra, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede? El versículo 66, vamos a ver en Juan capítulo 6,
y vean el verso 66. Desde entonces, Jesús le comparte la verdad sobre su venida. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús estaba hablando de su muerte. Estaba hablando de la razón por la cual él vino. Y a esto no le gustó a la gente. No le gustó a la multitud que lo estaba siguiendo. Fíjense que hay un desprecio tremendo con respecto al Señor. Empezamos a notar, mis hermanos, que Juan, por ejemplo, escribe algunas cosas que yo creo que necesitamos ver en esta noche. Vamos a ver si tenemos tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 10, vean el versículo 24 hasta el 33 y después vamos a ir al 38. Y dice el verso 24, y le rodearon los judíos. Acuérdense, los judíos son ¿quién? El Sanedrín, los fariseos, saduceos y escribas. Cuando ustedes ven en plural los judíos, está hablando de este grupo. Y se los mostré con versículos la semana pasada, ¿no es cierto? Y dice aquí que le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Verso 38. Mas si las hago, está hablando de las obras, mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Les voy a decir una cosa, qué triste es mirar en la palabra de Dios que toda esta gente fue testigo ocular. Vieron cosas que ninguno de nosotros hemos visto. Vieron milagros. Vieron cosas asombrosas. Vieron la multiplicación. ¿Ustedes se creen que no estaban los fariseos allí? Sí que estaban. Ellos vieron la multiplicación de los panes y los peces. Y vamos a ver que ese grupo estaba allí, porque lo vamos a ver después más adelante en el capítulo 6 donde estamos. Les voy a mostrar, por ejemplo, por qué la gente reacciona de la manera que reacciona. Es por culpa de estos falsos maestros. Empezamos a notar, mis hermanos, milagros asombrosos, y aún así deciden no seguirlo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Bueno, versículos 59 y 60 del capítulo 6. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Saben cuál es el problema de ellos? Jesús estaba diciendo: yo he descendido del cielo. Descendí del cielo, voy a morir, yo soy el pan que descendió del cielo. En el verso 15 vimos que lo querían hacer rey. En el verso 14 vemos que lo declaran, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Lo quieren hacer rey, le ponen el título como profeta. Sabían que era el hijo de José y María. Lo trataron, vean ustedes, como algo tremendo. Pero cuando el Señor empieza a decir: yo he descendido del cielo, ¿qué dice el versículo 41? Fíjense ustedes, murmuraban entonces de él, ¿quiénes? Los judíos. Vean esto, los judíos, los fariseos, los escribas, los saduceos, estaban murmurando porque había dicho: yo soy el pan que ha descendido del cielo. Ahora, ¿cuál ha sido el mensaje a este grupo? ¿Y cuál ha sido el mensaje para todos
a este grupo que estaba aquí, porque déjenme decirle, este grupo hace rato que lo vienen siguiendo al Señor Jesús. Lo vemos en el capítulo 5, les quiero leer, versículo 24, dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y después en el versículo 40 de ese mismo capítulo dice: y no quieren venir a mí para que tengan vida. No quieren venir a mí. Por eso Jesús allí en el versículo 61 les pregunta a ellos: ¿esto los está ofendiendo a ustedes que yo dije que yo he descendido del cielo? Oh, mis hermanos, ¿sabes qué? Yo lo que noto es una cosa: no hay lugar para discípulos superficiales. No hay lugar. No hay lugar. Jesús sabe quiénes son los suyos. Déjenme decir una cosa: Él conoce a los suyos. Podemos engañar a la gente con nuestras actitudes, pero Dios sabe muy bien quiénes son los suyos. ¿Por qué? Porque lo leímos: sus ovejas oyen su voz y lo siguen, no siguen al extraño. El no escucharlo a Él es querer escuchar al maligno, y es seguirlo, es querer estar en medio de lobos rapaces, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ustedes son mis discípulos, he aquí yo los envío en medio, como ovejas, en medio de lobos rapaces. ¡Wow! Gracias, Señor. Pero ya no andaban con Él. ¿Cuál es el problema? No creían en Él. No creían en Él. No creían en Él. Están en Capernaum. Y yo quiero que ustedes noten, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. ¿Se acuerdan ustedes del versículo 59? Ahora, yo quiero que ustedes noten en Capernaum. Esto es esencial. Les voy a decir por qué. Vamos a ir entonces a Mateo 11. Y vean ustedes, para que puedan entender un poquitito lo que está pasando en esta región donde está el Señor, allí en Galilea. En Mateo capítulo 11, versos 20 al 24, nos dice lo siguiente: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y vean el verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, el lugar de entierro, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Wow! Capernaum. Está mencionando Sodoma. El estilo de vida de Sodoma y Gomorra es muy evidente. La palabra sodomita quiere decir homosexual. Y entonces ese estilo de vida, fíjense en el estilo de vida, tuvo un castigo, pero está diciendo: tú, Capernaum, tú viste los milagros que se hicieron. Y te voy a decir una cosa: el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser leve en comparación contigo, porque tú viste y escuchaste lo que estas naciones no vieron. Ahora, empezamos a ver lo que estas 20.000 personas vieron. Hay algo que yo quiero que noten, que esa multitud, mis hermanos, esa multitud, nos dice el versículo 12, que cuando Jesucristo lo alimentó con los panes y los peces, ¿sabes qué? Dice: y cuando se hubieron saciado. Cuando se hubieron saciado. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no fue que comieron un pancito y un pez, comieron todos los peces, era un buffet eso. Se saciaron. Encima de eso recogieron más canastas, dice, los pedazos que sobraron para que no se pierdan, y dice que se llenaron 12 cestas. Y lo vieron. Les quiero hacer una pregunta. ¿Quién
¿quién antes o después de este hecho vieron un milagro como este? ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos visto a una persona empezar a multiplicar los panes y los peces? Ok, pum, pam, toma, aquí. ¿Cuántos? ¿5.000, 10.000, 15.000? Aquí está, toma. Y lo que me lleva a mí a ver es lo siguiente. El discípulo falso no quiere entender y no quiere conocer la verdad. Punto y se acabó. No quieren entender la revelación divina. ¿Por qué creen ustedes que los falsos profetas o falsos maestros tienen un éxito tremendo? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Por qué gente que miente adrede, Pablo dice que son artimañas de engaño? ¿Por qué creen que tienen tanto éxito? Porque a la gente le gusta escuchar mentiras. No quieren escuchar la verdad de Dios. Y cuando compartimos la verdad de Dios, son muy poquititos los que van a decir, amén hermano, me quiero humillar. Es más, a partir de esta noche yo voy a ser el más humillado de toda la iglesia. De verdad, bien, se dan cuenta cuando uno dice, estamos en victoria. Amén, gloria a Dios, estamos todos, ¿no es cierto? Pero cuando decimos, no Señor, yo en esta noche voy a pedir que me voy a humillar. Amén, Señor. Amén, lo que dijo el hermano está bien. Pero no sale de nuestros labios. Es lo que sucede allí en Juan 8. Les quiero compartir un poquitito. Jesús entonces les dijo, si el Padre de ustedes fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El verso 43 dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? ¿Por qué no lo creemos al Señor Jesús? Ahora, hay una cosa que tenemos que observar, lo siguiente. Si multiplicó los panes y los peces, puede ser que este hombre tendría que haber razonado, descendió del cielo, porque ¿quién otro humano ha hecho milagros como lo que hizo Jesús? ¿Qué otro humano levantó a los muertos? ¿Qué otro ser humano sanó a los leprosos? ¿Sanó a los endemoniados? No hay ninguno. Pero el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo del Dios viviente, Él descendió del cielo, confirmando de que hay que prestarle atención. Vieron los milagros de la multiplicación de los panes y los peces, y aún así que vieron, no creen, y no querían, dice, ya no andaban más con Él. Mis hermanos, qué triste que es ver esto. Pero ¿de dónde aprenden esta gente? Pues te quiero mostrar una cosa. Fíjate, dice allí, versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el versículo número 61 de allí de Juan, vean esto, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? ¿De dónde aprendieron? Los fariseos. Murmuraban porque los fariseos murmuraban. Por eso el Señor Jesús en el verso 45 le dice, Cristo está en los profetas, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Oh, mis hermanos, hay algo que yo noto, es lo siguiente, a la gente no le interesa escuchar la verdad, no quieren escuchar la verdad, no desean honrar y magnificar a Cristo Jesús, siendo Él el ejemplo. Siendo Él el ejemplo. Lo triste de todo es cuando no tenemos deseos de aprender. Mis hermanos, en Colosenses 3, versículo 16, que la palabra de Cristo mora en abundancia entre ustedes.
Hay algunos que me critican, me dicen, ay, cómo aburre de un pasaje al otro, se la pasa compartiendo nada más que vayan aquí, vayan allá. Y les voy a decir una cosa, ¿qué quieren escuchar? ¿No es mejor escuchar lo que Dios está diciendo en su palabra que lo que pueda decir yo? Entonces, ¿cuál es el problema? No les gusta escuchar. No quieren escuchar, no quieren aprender, no quieren profundizar en las cosas que Dios tiene que decirnos. Mis hermanos, yo prefiero que escuchen esto. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo? Alimenta mis ovejas. Aliméntalas. ¿Con qué la va a alimentar? Vámonos a In-N-Out, unas 15 hamburguesas cada uno. No. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Ovejas gordas? Pues es mejor que estar flaca y desnutrida ahí, que no tienen, las ovejas no tienen ni dientes, ni pelo, ni nada, y están ahí que no saben distinguir entre una cosa y la otra. Pero qué bueno que algunos días estamos aprendiendo aquí, ¿no es cierto? Ahora yo quiero ir concluyendo. Porque el versículo 56, uno puede decir, bueno, pero está duro esto, en serio que está duro esto. Porque el 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y uno dice, ¿qué? ¿Comer carne y beber la sangre de este hombre? El asunto está que cuando uno come y bebe, la comida y la bebida, ¿qué es lo que hace al cuerpo? La nutre. La nutre. ¿No es cierto? Cuando comemos, nos estamos nutriendo. Y el Señor lo que le estaba diciendo, ¿saben que yo soy el pan que descendió del cielo? Versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahora uno dirá, bueno, esto, ¿qué es lo que el Señor está tratando de decir? No, mis hermanos, te voy a decir una cosa y con esto vamos a concluir. Lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí es una cosa que lo saben ya desde el Antiguo Testamento. No es nada nuevo. Te voy a decir por qué. Porque en Levítico 17, versículo 14, y después en Deuteronomio, el capítulo 12, versículo 23, está hablando de lo que es los sacrificios que tenían que traer los judíos delante de este Dios. Y no los judíos, pero los hebreos, la nación hebrea. La palabra trago en el griego es un proceso de lo que significa en el Antiguo Testamento. El Señor lo está trayendo en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es? Estamos familiarizados que en el Antiguo Testamento dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados, sin derramamiento de sangre. ¿Y cómo puede haber sangre cuando el cuerpo es cortado? ¿No es cierto? Cuando se le produce un corte. Pues el Señor, en la Santa Cena del Señor, que es la Pascua, están celebrando la Pascua, encontramos nosotros que el Señor está con sus discípulos. Y fíjense que Él les está diciendo a ellos, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Lo que está allí en Levítico, lo que está en Deuteronomio, es exactamente lo que Jesús está diciendo. Y por lo tanto, empezamos a notar, mis hermanos, que lo que Jesús está enseñando es una enseñanza que proviene del Antiguo Testamento, no es nada nuevo, pero no lo entienden. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas que leen la palabra, pero no tienen completo entendimiento de lo que están leyendo. Te quiero decir una cosa, que la Santa Cena del Señor es una cosa maravillosa cuando empezamos a ver. ¿Sabías tú que en la Santa Cena del Señor hay 4 copas que se tomaban? La primera copa era
Kiddush, que quiere decir santificación. Hemos sido apartados para Dios. Hemos sido apartados para Dios. Lo vemos en Éxodo. La segunda copa es la copa de las plagas o la copa de liberación. Hemos sido librados. Librados. Te voy a decir una cosa, que la sangre de Cristo, hay veces que nosotros la usamos como un término, la sangre de Cristo te proteja. La sangre de Cristo no está para proteger, te voy a decir. La sangre de Cristo nos dice en Apocalipsis que nos lavó de todos nuestros pecados. Nos dice que la sangre de Cristo es la que, dice, por precio fuimos comprados. El costo de nuestras almas fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio que Él pagó. Voy a dar mi vida por ustedes. La segunda copa es la copa de liberación. La tercera copa es la copa de redención o de bendición. Y estamos hablando del perdón. Y mis hermanos, esa es la copa que Jesús levanta. Que levanta aquí cuando está con sus discípulos. Levantó la tercera copa, que es la copa de la redención o bendición. Y después la última copa es la copa de alabanza o la copa de alel. De alabanza. Vamos a celebrar. Somos familia del Señor. Ya no somos más esclavos. Hemos sido librados. La copa que nosotros vemos. Jeremías 31 nos habla de un nuevo pacto prometido. Algo que entendían, pero no quisieron empezar a ver o profundizar lo que representaba a Cristo. Yo quiero concluir con esto. ¿Qué clase de discípulos somos? ¿Qué clase de discípulos somos? Pues te quiero decir que no fueron muchos, las multitudes lo seguían. Dice que eran tanto que el Señor Jesús, ¿te acuerdas de aquella mujer que tenía flujo de sangre? Y lo toca y dice, alguien me tocó y salió poder de mí. Señor, ¿cómo vas a decir eso si tienes como 15,000 manos arriba tuyo? Dice que no se podían mover. Fíjate la cantidad de gente que habría que dice que no se podían mover. Miles seguían a Cristo Jesús. Pero cuando Jesús le empieza a compartir la verdad, esa misma multitud que lo seguía por las señales y los milagros, después gritaron con todos sus pulmones, con toda la fuerza de su voz, le gritaron, a ese crucifícale. Mis hermanos, 1 Corintios 15 nos dice que eran nada más que un poco más de 500 discípulos. 500 discípulos entre los miles que lo estaban siguiendo por las razones equivocadas. El Señor no quiere que lo sigas por las razones equivocadas. Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí en esta iglesia, yo he visto gente endemoniada siendo sanada. Y te puedo contar 8 casos de gente endemoniada. Gente endemoniada donde recibieron liberación. He visto a una mujer que vino aquí a la iglesia porque su prima la trajo, asistía a la iglesia aquí, no podía quedar embarazada. Hacía 5 años que estaba tratando de quedar embarazada. Capaz que Rosita se acuerda de ese incidente. Había pagado arriba de $50,000 porque no podía quedar embarazada. Vino acá y ¿qué piensas tú? Oramos por esta mujer. Al mes, tuvo su primer bebé. No solamente tuvo uno, después tuvo otro. ¿Sabes una cosa? Pagaste $50,000 a unos doctores que no pudieron hacer nada. Y Dios, que pudo hacer lo que ningún doctor pudo hacer, esa muchacha nunca más volvió a pisar la iglesia. Nunca más. Gente enferma. Mis hermanos, te voy a decir cuánta gente enferma recibió sanidad aquí en la iglesia. Que hasta nos llamaban por teléfono. Y una vez con el hermano Noé, que era uno que tocaba el piano aquí en la iglesia, le dije, ven aquí porque me están llamando del Desert Springs. Un muchacho que se estaba muriendo de SIDA. ¿Y sabes lo que dijo la hermanita? Dijo, pastor,
por favor, necesito que usted venga, porque hemos escuchado que cosas grandes están sucediendo en esa iglesia. Y no eran de aquí, vivían en Arizona. ¿Cómo hicieron para escuchar eso? Pero acá llamaron 5 minutos antes del culto. Y allá fuimos con el hermano Noé. El muchacho no recibió sanidad, pero recibió a Cristo Jesús. Recibió a Cristo Jesús. Y la hermana después, 2 semanas después, nos llamó y me dijo, pastor, le quiero decir una cosa. Mi hermano que estaba sufriendo mucho murió con una sonrisa. Con una sonrisa, y me dijo antes de morir, por favor dígale al pastor, gracias por haber venido y haber compartido el Evangelio, porque ahora voy hacia una eternidad con Cristo Jesús. Pero ¿sabes? Ninguna de las personas que recibieron sanidades, ninguna de las personas que fueron liberadas de demonios, están aquí en la iglesia. ¿Qué me enseñó eso? Que son gente que estaban pidiendo, querían a Jesús por conveniencia, no lo querían seguir por lo que Él es. Y mis hermanos, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué estamos aquí? Jesús conoce a los suyos. Nadie lo puede engañar. Yo ruego en el nombre de Cristo Jesús que por favor entiendas lo que cuesta seguirlo a Cristo. La gente murmuró de Él, lo criticó, lo llevaron a la cruz por compartir la verdad. ¿Estás dispuesto tú también a ir hasta el final? Porque si no, te voy a decir algo, podemos venir a la iglesia y pensamos que es un club social, voy a ver a mis amigos, nos abrazamos, un beso, abrazo, ¿cómo te va? Bien, ok, bye, y ya terminó todo. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Hemos venido aquí porque donde 2 o 3 se congregan en su nombre, allí está el Señor Jesucristo, lo prometió. No donde hay 1000, donde hay 2 o 3, allí está. Y ya con eso a mí me basta de saber que si yo vengo a la iglesia y ahí somos 2, bendito sea el Señor, ya es suficiente para que el Señor esté en medio de nosotros. Entonces yo vengo a esta reunión para cuando arranca el grupo de alabanza a cantar, yo estoy ahí metido en adoración. Adorarlo con todo mi corazón. Que todo lo que yo pueda hacer vaya a traer honra y gloria a su nombre. Y sabes, yo estaba compartiendo, te prometo que voy a terminar. Estaba compartiendo en esta tarde lo siguiente. Todas las pruebas que tú y yo podamos pasar, todas las cosas malas que una persona quiera hacer en contra tuya, todo aquello que te hayan hecho, te hayan traicionado, te estén mintiendo con respecto de ti, son oportunidades que Dios nos da para ver si somos verdaderamente sus discípulos. ¿Sabes lo que quiero decir con eso? Cuando yo escucho a una persona que dice, por culpa suya la iglesia no está creciendo. ¿Qué es lo que la carne quisiera decir? Señor, ¿cuándo es el próximo rayo que vaya a caer? No, ¿sabes qué? Señor, bendícelo, ayúdalo. Porque quizás no entiende lo que es el ministerio. El ministerio no es fácil. Es más fácil criticar y culpar a todos los demás en lugar de mirar qué puedo dar yo para mi Cristo. Y cuando estamos entretenidos haciendo la voluntad de Cristo Jesús, ¿sabes qué? La gente te va a criticar, van a murmurar en contra tuya, van a decir toda clase de mal, y son oportunidades que Dios nos da para mostrar si somos sus discípulos o no. Que si el Señor Jesucristo dijo, si tu enemigo te pide de ir 1 milla, ¿cuánto vamos a hacer? 2. Si tenemos 2 camisas y uno no tiene, le damos. Es mi oración y mi súplica
que se levante una iglesia nueva. Y lo voy a repetir hasta el próximo domingo. Que sea una iglesia renovada. Que podamos entender lo que es ser un discípulo de Cristo Jesús. Que voy a llegar hasta el final porque lo amo. Te invito el próximo domingo. Te pido tus oraciones porque vamos a ver el amor del discípulo. Vas a ver cosas bien lindas e importantes que vamos a aprender el domingo que viene, si Dios lo permite y nos da vida. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Te exaltamos, Señor, te bendecimos. Señor, gracias por el día de vida que nos diste. Un día, Señor, en el cual quizás algunos hayan pasado o están pasando por alguna prueba. Quizás, Señor, alguien le ha criticado y ha tratado de herir. Y, Señor, es una oportunidad para poder pedir por esa persona y de rogar que seas tú el que te encargues. Padre, pero a nosotros nos resta hacer lo que Cristo nos enseñó que hiciéramos. Y Señor, ser un discípulo tuyo requiere muchas cosas que a nosotros no nos gusta, que es ceder lo que es nuestro ego y de decir, Señor, no mi voluntad, pero la tuya. Señor, que estoy dispuesto a humillarme. Y tú, Señor, entonces te encargarás de exaltar. Que, Señor, mi deseo es de ser igual, como dice Cristo Jesús allí en Mateo, que el siervo quiere ser como su Señor y el alumno quiere ser como su maestro. Y ese es nuestro deseo, Señor, ser como Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos dice allí en Juan 17, versículo 4, que Él vino para darte toda la gloria a ti. Ese es nuestro deseo como iglesia, es que todo lo que hagamos, las alabanzas, la cabina de audio, las enseñanzas en los cuartos, todo pueda traer gloria para ti. Señor, perdónanos por nuestra actitud de escuchar y no hacer. Y en esta noche tú nos estás pidiendo de haber escuchado y haber puesto en práctica lo que hemos escuchado en esta noche. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia que durante 27 años, hermanos y hermanas, han estado defendiendo la verdad. Nos hemos mantenido en ella, a pesar de las críticas. Pero aquí seguimos, Señor. Te alabo y te bendigo. Te doy gracias por cada persona que está aquí en esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares. Tráenos nuevamente, si tú lo deseas, el miércoles. Y si no, Padre Santo, que las damas puedan tener un lindo culto el sábado. Que podamos ver almas venir a Cristo Jesús. Y Señor, que podamos regresar nuevamente en el culto de la mañana como el de la noche el domingo que viene. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, por favor, no te vayas sin saludar a la persona que está al ladito tuyo. Si no la has visto por un tiempo, dale un abrazo, decirle cómo te he extrañado, Dios sea contigo, nos vemos el miércoles.